Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast. Hoy hablaremos de un tema muy importante que sigue influyendo en nuestra sociedad, la discriminación. Pero, ¿qué entendemos por discriminación? Pues es la separación o exclusión de derechos hacia una persona, sufriendo la privación de derechos y oportunidades. Existen 9 tipos de discriminación. Discriminación de género. Se refiere a la negación de derechos según su género, ya sea por ser hombre o por ser mujer. Discriminación por orientación sexual. Mejor catalogado como homofobia. Discriminación por apariencia física. Se da cuando no cuenta con los estándares de belleza. Discriminación por discapacidad. Discriminación hacia las personas mayores de edad. Discriminación por origen nacional, mejor conocido como xenofobia. En la mayoría de los casos se da en los extranjeros. Discriminación racial, por rasgos físicos o biológicos. Discriminación económica. Esto se da por los diferentes tipos de clases sociales. Discriminación cultural. Aquí no se respetan identidades, tradiciones y la cultura de un grupo social. En todos estos tipos de discriminación es un delito que atenta a los derechos humanos. Los temas que se abordarán en el podcast son la discriminación e igualdad, donde estamos haciendo referencia a las mujeres, personas con discapacidad. Y por último, los grupos lingüísticos. Como docentes de formación de la Escuela Normal de Capuluac, debemos fomentar valores en las futuras generaciones para erradicar la discriminación. Continuaremos abordando el tema de discriminación e igualdad. La discriminación es una práctica que comúnmente se da en la sociedad y consiste en un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a personas o grupos determinados. Esta discriminación se da por diferentes factores, por alguna de sus características físicas o por su forma de vida. Un ejemplo de conducta discriminatoria es impedir el acceso a la educación pública o privada, por tener una discapacidad, nacionalidad diferente o credo religioso. No siempre un trato diferenciado será considerado discriminación, solo cuando se niegue o impida el acceso en igualdad a cualquier derecho. ¿Por dónde empezar? Cuando hablamos de discriminación, entendemos que es toda distinción expresada o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menospreciar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas políticas, económicas, sociales y culturales o en cualquier otra esfera. Ahora bien, en el año 2005, aquí en México, se realizó una encuesta sobre discriminación donde el 90% de las mujeres opina que sí, actualmente existe una discriminación hacia la mujer. Un quinto de las mujeres se responsabiliza por ello y casi una tercera parte se lo recrimina al machismo. Sea cual sea la razón, tratamos de hacer visible el problema que hay aquí. A día de hoy nos acata y nos involucra a todos como sociedad. Hay muchísima diversidad de ideas, opiniones tanto de hombres como de mujeres, sobre violación, roles de género, familia, marginación, rechazo, prejuicios. Y podría seguir así todo el día, pero el primer paso es hacer visible el problema. Me despido preguntando y que todos se planteen ¿y dónde quedamos las mujeres? Muchas gracias. Hola a todos, hoy hablaremos sobre las personas con discapacidad. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, una persona con discapacidad es aquella que tiene alguna limitación física o mental para realizar actividades en su casa, en la escuela o trabajo, por ejemplo como el caminar, vestirse, bañarse, leer, escribir, escuchar, entre otras más. En México, las personas con discapacidad tienen dificultades para ejercer con plenitud sus derechos, debido a obstáculos sociales y culturales en virtud de sus condiciones físicas, psicológicas y conductuales. Los espacios públicos no están planeados en función de sus necesidades y aunando a este sufren en su mayoría una doble discriminación, pues el género, las condiciones socioeconómicas, la raza y la etnia pueden acentuar esta situación. Algunos derechos de las personas con discapacidad que deben ejercer son el gozar de efectividad y plena movilidad,
en tener las mismas oportunidades, a ser autónomas e independientes, a disfrutar una vida plena. Asimismo, existen varios tipos de discapacidad, por ejemplo, son la motriz, lo cognitivo-intelectual, el psicosocial y el sensorial. Por el momento sería todo de mi parte. Muchas gracias. La discriminación lingüística, como las otras formas de discriminación, se constituye a través de una historia de estereotipos y representaciones negativas de las personas que hablan una lengua distinta al español. Con el predominio de la cultura escrita sobre la oral, a partir de la colonización española, se afianzó la percepción de que las personas cuya lengua no es el español tienen capacidades intelectuales inferiores a las de quienes sí manejan la lengua oficial. En este sentido, a la discriminación lingüística debe suponérsele una discriminación étnico-racial que la agrava y escala. Las personas privadas del derecho a usar su lengua como consecuencia pueden estar impedidas de ejercer otros derechos fundamentales, entre los que se incluyen una representación política justa, procesos judiciales imparciales, acceso pleno a la educación, acceso a la salud, acceso a la libertad de expresión y el mantenimiento de su legado cultural.